vamos a hablar acerca de las infecciones oculares por el uso de lentes de contacto. Ojo, hay que tener bastante cuidado. Y el maquillaje que los pequeños se suelen hacer, también los jóvenes, ¿no? Por Halloween, donde el maquillaje, la pintura está muy cerca al ojo. Vamos a conversar con el doctor Juan Carlos Corbera, especialista de oftálmica clínica de la visión, a quien le damos la bienvenida. Doctor Corbera, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Sí, gracias por la invitación. Bueno, doctor, explíquenos por qué pueden producirse estas infecciones oculares por el uso de los lentes de contacto. Mira, en consulta nosotros hemos sido justo en esta época de Halloween, que es una época de folgorio, de celebración, muchos accidentes oculares que eventualmente pudieron haberse prevenido. Los chicos, los adolescentes, los jóvenes suelen usar lentes cosméticos, que están muy en boga, o exceso de maquillaje alrededor de los ojos, pestañas, rostro y cara. Estas brillantinas pueden ingresar dentro del ojo y originar lesiones corneales que pueden ser muy serias. Entonces hay que tener cuidado con el uso de estos sistemas para usarlos sobre el rostro. Los lentes de contacto también, que se venden en línea o en tiendas que no son controladas, pueden originar lesiones corneales, pues si es que no han sido evaluados previamente. No todos los pacientes son aptos para usar lentes de contacto. Y la facilidad con que lo obtienen en línea o en tiendas no autorizadas puede originar lesiones graves en los ojos, como úlceras corneales, por ejemplo. Ya, claro. Ahora, ¿y eso puede provocar infecciones, doctor? Sí, de hecho, una vía de entrada de los gérmenes a la estructura ocular es por una lesión corneal. Y si esta es producida por un lente de contacto que permanece más de 2 o 3 horas sobre el ojo, estas pueden ser serias. Las lesiones ocurridas por el uso indiscriminado del lente de contacto pueden ser desde simples queratitis hasta lesiones por gérmenes muy invasivos, como una acantamoeba, por ejemplo, que puede poner en peligro la visión en forma permanente. Ahora, el lente de contacto se debe utilizar porque el ojo lo necesita, o también por un tema estético, doctor. Sí, muy buena conexión. El principal uso del lente de contacto es porque el ojo lo necesita y le da más libertad al paciente. Ajá. Pero el uso estético también es adecuado en algunas circunstancias, pero previa evaluación oftalmológica. El lente de contacto, en realidad, si yo te muestro aquí un ojo, el lente de contacto no está pegado al ojo. El lente de contacto está flotando sobre un colchón de lágrimas. Ajá. Y la curvatura de la córnea también tiene ciertos rangos. Un ojo debe tener cierta curvatura para que el lente de contacto encaje adecuadamente. Si no se hacen esas evaluaciones previas, puedo yo usar un lente de contacto que me quede ajustado y me va a lesionar la córnea. O puedo usar un lente de contacto que esté muy flojo y va a lesionar el área alrededor de la córnea. Por eso es muy importante, antes de utilizar uno de estos dispositivos que van muy cerca al ojo, tener una evaluación previa. Ya. Y lentes de contacto, cuando se hace esa evaluación, te lo hacen a la medida, doctor. O sea, Sí, que ajuste, que calce al ojo de aquel paciente. Sí, los lentes de contacto vienen con diferentes curvaturas y de acuerdo a las mediciones que se hagan se indicarán tal curvatura para tal paciente o tal curvatura para tal paciente, dependiendo de las mediciones que nosotros realicemos. Ajá. Los lentes de contacto que son de venta libre muchas veces tienen una curvatura, digamos, promedio, pero puede que el ojo del usuario tenga una curvatura más pronunciada y a esta persona especialmente le haga daño ese lente de contacto. Ahora, teniendo en cuenta eso, doctor, no sé si exista ciertos lineamientos como para que se pueda vender así libremente estos lentes de contacto, ¿no? Teniendo en cuenta que es necesario pasar por una evaluación y luego que te tomen la medida para que pueda calzar perfectamente al ojo de cada paciente, ¿no? Entonces, y si no hay esos lineamientos o si existe, ¿por qué se vende indiscriminadamente, doctor? En realidad el lineamiento sí existe. Al ser el lente de contacto un dispositivo biomédico, Ajá. este tiene una serie de regulaciones.
lamentablemente las regulaciones no se siguen adecuadamente aquí en nuestro país y uno puede obtener de venta libre y sin regulación o sin que nadie que se haga responsable lentes de contacto de forma muy fácil, ¿no? En línea o algunos sitios en donde los venden sin la debida regulación, sin el debido control. Correcto, entonces ya queda, ante esto, queda ya bajo la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Del cuidado de nuestro ojo y si se necesita ir donde el especialista, donde el médico oftalmólogo para que le haga la revisión, la evaluación y la recomendación. Exacto, y sobre todo de los padres, ¿no? La mayoría de lesiones que vemos nosotros son de adolescentes o jóvenes adultos que entusiasmados por las fiestas van y consiguen los lentes o inclusive se los intercambian entre ellos, que no debería ser. Recuerda que las fiestas empiezan temprano, 7, 8 de la mañana, y mantienen ellos el dispositivo, el lente de contacto, hasta altas horas de la madrugada. Entonces el lente tiene tiempo suficiente para ocasionar daño en el ojo. Si ese paciente hubiera ido a una evaluación, se le hace la medición, se le indica el que le corresponde y podría usar un lente de contacto de forma segura. Ahora, por un tema de asepsia, de higiene, entiendo yo, doctor, que el lente de contacto es de uso personal, o sea, no se puede estar intercambiando, pero suele pasar esto, ¿no? ¿A qué se expone alguien que puede hacerse ese intercambio? A infecciones cruzadas que son muy resistentes después a los antibióticos que usamos regularmente. Nosotros hemos tenido casos de úlceras y queratitis corneales por uso de lente de contacto o intercambio de lente de contacto, cuyo tratamiento involucrado el uso de gotas, ungüentos por hasta 2 o 3 meses. Y la visión recién se puede recuperar después de varias, 6 a 8 semanas. Ya, doctor, ahora los pequeñitos también se hacen sus caritas pintadas, ¿no? Hoy en día es más común esto, por ejemplo, en las fiestas infantiles, en las fiestas de cumpleaños, previo a la celebración, a los juegos, le pintan en la carita a los pequeños. ¿Eso también de alguna manera tiene exposición al ojo? Sí, la brillantina que se utiliza ahí a veces cae y entra dentro del ojo y origina también cierto grado de alergia. Lo importante ahí, porque tampoco no es muy frecuente, es que apenas el niño presente escozor, secreción o ojo rojo o inclusive dolor, acudir inmediatamente al médico oftalmólogo y si es de madrugada, hacer lavado profuso con agua corriente para eliminar el cuerpo extraño que pudiera estar atrapado ahí. Correcto, doctor. Bien, doctor. ¿Dónde la gente puede ubicarlo a usted, a la clínica, para que si tienen estos problemas, recibir el tratamiento que corresponda? Nosotros somos Oftálmica, Clínica de la Visión, tenemos más de 30 años de servicio a la comunidad y estamos en la avenida San Borja Norte 794, en San Borja. Correcto, en redes sociales, igual con el mismo nombre, imagino, los encontramos, teléfonos. Oftálmica, Clínica de la Visión, la encuentran en todas las redes sociales y en la página web también. ¿Algún teléfono de contacto? La central de citas es el 277-9300 y pueden encontrar una cita disponible. Correcto, doctor Corbera. Muchísimas gracias. Gracias por estas recomendaciones y cuidados, o darnos estos cuidados que nosotros debemos de tener para con nuestros ojos. Gracias a ustedes y buenas fiestas, disfrútenlas. Muy bien, que le vaya bien. Hemos hablado con el doctor Juan Carlos Corbera sobre los cuidados que hay que tener de los ojos. Tenemos información de último minuto.